Hermano, muy buenas tardes o buenas noches. Mejor tengo las 7 de la noche con 3 minutos. Es viernes, marzo 3, perdón, 8 del 2018. Y vamos a empezar entonces nuestra reunión, que es eh, de pláticas como todos los viernes. Y vamos a seguir estudiando entonces ah, sobre la confesión de fe escocesa. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer una oración. Entonces, oremos. Padre Celestial, gracias Señor en el nombre de Jesús y bendícenos en este momento que vamos a empezar este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces el tema de ahora es un tema siguiendo el mismo orden de la confesión. Tiene que ver, el tema es el pecado original. Es un tema teológico y vamos a seguir entonces lo que los teólogos presbiterianos escribieron, como había dicho antes, esta confesión escrita por John Knox y 5 teólogos más, también cuyo nombre de todos era John. Uh, Sirve como la base para que 80 años después se use para la confesión de fe de Westminster. Confesión de fe de Westminster, ¿no? 1640 y tantos en Inglaterra. Pero esta confesión de fe de Escocia es la primera en donde vemos como ellos de una forma didáctica ponen por entrada los temas principales que van a ayudar a definir lo que uno cree, lo que el reformador o el cristiano reformado cree, a diferencia de lo que enseñaba y enseña la Iglesia Católica Romana. Así que estamos estudiando un documento original, un documento histórico, que es muy importante que sepamos. Entonces, voy a poner aquí para que todos leamos. Este es el capítulo 3. El capítulo 3. Entonces, ahí está. Dice así, por la cual, por la cual la transgresión del pecado original, comúnmente llamado pecado original, era la imagen de Dios completamente desfigurada en el hombre. Y él y su posteridad de la naturaleza se convirtieron en enemigos de Dios, esclavos de Satán y siervos del pecado, tanto que la muerte eterna ha tenido y tendrá poder y dominio sobre todo lo que no ha sido, no son y no serán regenerados desde arriba. La regeneración se produce por el poder del Espíritu Santo, obrando en los corazones de los elegidos de Dios una fe segura en la promesa de Dios revelada a nosotros en su palabra, por medio de la cual aprendemos a Cristo Jesús con las gracias y los beneficios prometidos en él. Pregunta es, ¿por qué tuvieron que hacer una entrada referente al pecado original? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en ese tiempo ya existían sectas que atacaban la divinidad de Jesús, atacaban la divinidad de Jesús y al mismo tiempo atacaban el concepto de pecado original. Los pelagianos, ¿no? Decían que el hombre no hereda la naturaleza de Adán, sino que el hombre puede ser perfecto.
Y cuando no es perfecto, entonces porque comete pecado. O sea, el hombre es pecador porque comete pecado y no hace pecado porque es pecador. Eso es lo que ellos enseñan. Quiere decir que si usted un día no peca durante el día, usted no es pecador. Pero si usted comete pecado, bueno, comete, por lo tanto es pecador porque cometió el pecado. Eso es una herejía porque va en contra de lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que vamos a ver textos de la Biblia. Y esa herejía fue combatida de una forma vehemente en el tiempo de San Agustín, antes y después. Por eso que el pelagianismo fue declarado herejía. Después apareció el semipelagianismo, también es una herejía, porque niega muchas doctrinas fundamentales de la Biblia, y eso hasta ahora se enseña en grupos evangélicos pentecostales, reiniciado por el predicador americano Charles Finney en el siglo XIX en los Estados Unidos. De ahí pasó a muchas sectas evangélicas. Y hay muchos por ahí que niegan que exista tal cosa como pecado original. Ellos niegan eso. Los he visto por ahí. Entonces están simplemente equivocados. Ahora, la confesión es un tratado teológico. ¿Ok? Yo quiero que ustedes sepan bien. La confesión no es un tratado teológico. No sé, no quiero que ustedes crean que, bueno, vamos a leer la confesión, ahí es un tratado teológico. No, la confesión simplemente es un breve documento en donde especifican lo que creemos, de una forma breve, con unos textos bíblicos y nada más. Uno los puede estudiar, los puede ver. Pero no es un tratado teológico como una obra sistemática, por ejemplo, como la de Martín Lutero o Charles Hodge o otros escritores cristianos reformados, donde se expandieron de una forma más extensa y sus obras son teológicas. Pero aún así, eso nos sirve para fundamentar la fe, porque recuerde que en ese entonces, cuando se hace la confesión de fe, la única representante del cristianismo es la Iglesia Católica Romana. Pero la Iglesia Católica Romana, justamente por su naturaleza corrupta, da lugar a la reforma. Entonces era imposible que los cristianos sigan dentro de la iglesia reformada cuando se sabía que sus doctrinas eran antibíblicas. Por eso que el Parlamento escocés saca a la Iglesia Católica Romana, desautoriza a los obispos católicos y llama a los reformadores para que ellos elaboren entonces esta confesión de fe. Muy bien, empecemos entonces a ver un rato lo que dice. Empieza diciendo del pecado original por la cual la transgresión, comúnmente llamado pecado original. Entonces vemos aquí que empieza con la palabra transgresión y dice comúnmente llamado pecado original. O sea, quiere decir de que ya dentro de la tradición cristiana se conoce esa transgresión como pecado original. No, o sea, esa frase nos da a entender de que no era algo nuevo. Los reformadores no inventaron nada nuevo, sino que ya se conocía dentro de la iglesia el concepto de pecado original. Dice, era la imagen de Dios completamente desfigurada en el hombre. Él y su posteridad, a través de la naturaleza, se convirtieron en enemigos de Dios. O sea, el pecado original dice que desfigura la imagen de Dios en el hombre. O sea, la imagen de Dios está ahí, pero está desfigurada a causa del pecado. Ese es el concepto teológico que los reformadores pusieron. A causa del pecado, a causa de la transgresión, la imagen de Dios en el hombre está totalmente desfigurada. Y eso le afecta a él y a su posteridad por naturaleza. Quiere decir que la posteridad del hombre también sufre los efectos del pecado original. La posteridad del hombre también sufre los efectos del pecado original. Entonces eso va pasando de generación en generación. El pecado original se hereda. El pecado original se hereda, como dice ahí, por naturaleza. Se hereda. O sea, uno no aprende a ser pecador, uno ya nace pecador, que es diferente.
Usted a su niño no le va a decir, a ver, a partir de ahora te voy a enseñar cómo ser pecador. Lección número 1. No, usted no tiene que enseñar nada a nadie. Ya nacimos pecadores. Lo que sí debemos enseñar es cómo portarnos bien. ¿Se da cuenta que es fácil ser pecador? Usted no tiene que ir ni a la escuela a matricularse. Quiero ser pecador. No, usted ya nació así. O si no, mira a los niños, ¿no? Antes del año hacen sus berrinches, ¿no? Comienzan y uno dice, a veces algunas mamás malintencionadas o tal vez bien intencionadas pero equivocadas, dicen, oh, es chiquito, él no sabe. Tiene apenas 3 meses, es niño, déjale que llore. Así son los niños. ¿Cómo se le va a corregir? No entiende. Esa es mentira, ¿no? Los niños entienden. Los niños no son animales. Es más, hasta el animal entiende de chiquito. Oh, tiene todavía 1 año, pero qué bonito. ¿Qué sigue haciendo? Son travesuras. Él no lo hace de maldad. ¿Cómo que no le hace de maldad? ¿Cómo que no le hace de maldad? El niño que no obedece a su mamá y le dice, toma la sopita, abre la boquita, y el niño agarra la cuchara y lo tira al piso. ¿Usted cree que eso no es maldad? Y hay mamás que dicen, qué bonito, chiquito. No, no es bonito. El niño que trata así no es bonito, porque el chiquito ya está siendo rebelde, porque es pecador. Así que, oh, porque es chiquito no sabe lo que hace. Sí sabe lo que hace. ¿Por qué cree cuando van al marqueta, oh, quiero ese caramelo o ese carrito, un juguete? Usted le dice, no, ¿qué hace el niño? Le dice, gracias, mamá. No, grita, grita y grita y se tira y sigue gritando. A él no le importa que a usted le pase vergüenza. Eso es signo del pecado. ¿Ve? Entonces, ah, heredamos y todos pasamos por eso. Entonces, el pecado, siendo la expresión de la desfiguración de la imagen de Dios en el hombre, afecta al hombre y a su posteridad, en otras palabras, a su posteridad. Pasa de generación en generación, ¿no? Eso dice. Y luego dice, se convirtieron entonces tanto el hombre como su posteridad en enemigos de Dios, esclavos de Satanás y siervos del pecado. 3 cosas dice ahí. Número 1, enemigos de Dios. Número 2, esclavos del pecado. Perdón, esclavos de Satanás. ¿Saben lo que es Satanás, no? O Satán. Y número 3, esclavos del pecado, siervos del pecado. Hay unos textos ahí que vamos a ver. Es Salmo 51:5 que dice, 51:5 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En pecado, mejor dicho. En pecado me concibió mi madre. Y bueno, eso lo dice David, ¿no? Eso lo dice David. En pecado me concibió mi madre, dice. O sea, da a entender que el hombre nace pecador. Ahí dice. No dice, lo aprendí. Yo aprendí a ser pecador. No, uno no aprende a ser pecador. Uno ya nace pecador. Es nuestra naturaleza espiritual. O sea, el pecado transforma, desfigura la imagen de Dios en el hombre. Romanos 5:10, ¿qué dice Romanos 5:10? Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Romanos 5:10 habla de que antes de Cristo éramos enemigos de Dios. O sea que la comunión entre Dios y el hombre, el hombre y Dios se cortó. No hay comunión. Al no haber comunión, el hombre se constituye en enemigo de Dios. Y el amigo no queda en casa. Entonces, esa relación rota por el pecado nos aliena con Dios. Por eso se llaman, estamos alienados. ¿Qué quiere decir alienados? Estamos en enemistad. Dios no nos conoce como amigos. Nos condena porque el pecado nos desfigura. Entonces vemos como el resultado del pecado es. Luego hay otro texto en Romanos 7:5, dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones
que la ley nos despertaba, actuaba en los miembros de nuestro cuerpo y éramos para dar fruto de muerte. Dice, porque nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. ¿Qué quiere decir eso? Esclavos del pecado. O sea que nuestra naturaleza, el hombre normal, común y corriente, no tiene libre albedrío, ¿no? Entonces vemos ahí que el libre albedrío es una mentira. Libre albedrío implica perfección. Libre albedrío implica que usted y yo tenemos la capacidad, escuche, moral, de elegir el bien sobre el mal. Pero sabemos que eso es imposible. El hombre, bueno, hay cosas que nosotros elegimos, ¿no? Pero nuestra naturaleza no es para eso, ¿entiende? Si el hombre tuviera la capacidad de elegir el bien sobre el mal, pues estuviéramos en un paraíso, pues hermano, un paraíso aquí. No hubiera existido Mao Zedong, Stalin, Hitler, Saddam Hussein, los demócratas en Estados Unidos no existieran tampoco porque ninguno de esa gente hace el bien, ¿no? No había aborto, nada de matrimonio homosexual, LGBT, Día Internacional de la Mujer de Lesbiana, no había nada de esas tonteras, nada, nada. Pero justamente porque el hombre es incapaz de hacer el bien, aunque lo piensa, aunque quiera, dice, oh, yo quiero hacer el bien, pero no puede, bueno, es porque es esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta de nuestra naturaleza. Cuando se habla de política, por ejemplo, a ver, atiéndanme bien, ¿no? Y yo pongo mucho de eso, ustedes verán que en mi página, como vivo en los Estados Unidos y aquí la política es como en todo país, pero lo que sucede aquí afecta a todos los países. Siempre critico a los demócratas. Por ahí alguien me dice, "Oh, hermano, usted es republicano". No, no soy republicano. Pero yo sé de que, como toda persona que tiene sentido común, yo tengo sentido común, no se me ha malogrado como los demócratas. Sabemos que cualquier persona político que está a favor de matar a un niño inocente es un crimen, es un pecado. Y que si pasa ley para matar a un naciente, que es infanticidio, esa persona su corazón está entenebrecido y no merece apoyo. Cuando los políticos pasan leyes diciendo que el hombre se puede casar con el hombre y la mujer con la mujer, y que el hombre no significa que sea hombre, porque si quiere ser mujer, aunque tenga pene, puede ser mujer, y la mujer, aunque no tenga pene, puede ser hombre. Entonces ya se está dando que estamos hablando de personas cuya mente está trastornada. Orates, literalmente personas trastornadas y pervertidas. Esa gente son los que gobiernan. Cuando vemos que en las escuelas afectan a un niño, bueno, no niño, ya un hombre de 18 años, hombre, y lo ponen en una escuela de mujeres porque según él se siente mujer. Entonces, esos administradores de la escuela son corruptos, no sirven absolutamente para nada, no deberían estar ahí. Cuando se dice que una mujer de unos 18, 20 años dice que es fluida, género fluido, ¿qué es género fluido? O en la mañana me siento hombre, en la tarde mitad hombre, más tarde nada, luego más al atardecer mitad mujer y cuando duermo ya soy mujer. Estamos hablando de una persona que tiene problemas mentales, problemas mentales. Y se le ponen como heroína, los que los ponen tienen peor problemas mentales. Entonces estamos viendo que esto es más que política, ¿no? Estamos siendo gobernados por personas que tienen problemas mentales. Los verdaderos locos están en el gobierno. Y los que no tienen que estar en un manicomio, pues lo hacen locos a la fuerza. Entonces, cuando usted prende la televisión y ve a Orates, Orates es una palabra que significa loco, pero de una forma técnica, yo soy una persona técnica, no, claro, de una forma más formal, directo, loco, pues todo el mundo es loco. Pero a veces decimos loca a los que no son. En este caso, esta gente es loca de verdad, literalmente loca. Orate.
con problemas emocionales, trastornos mentales terribles. Esa gente es la que es profesora de su hijo. Esa gente que tiene problemas emocionales, trastornos mentales profundos, son los que están ahí en el gabinete de senadores y en la presidencia. Sí, ellos son. Ellos son. Y esa gente que tiene problemas tan trastornados mentalmente que en la mañana no saben ni lo que son y hasta son, como se dice, como binario asexual. ¿Qué es binario asexual? Mi abuelita, si estuviera viva, no, mi abuelita les dice sus verdades a esa gente. ¿De dónde sale eso de binario asexual? No sé si reírme o qué cosa, binario asexual, o ya le van a poner trinitario asexual. Pero para que se dé cuenta cómo la naturaleza del hombre, el pecado, transforma su mente. Ya no piensa. Pablo dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra necia en el griego que usa Pablo es una persona que no razona. Yo le pregunto, ¿quién es el que no razona? ¿Cómo se les llama a los que no razonan? Estúpidos. Entonces, la estupidez no es un insulto. La estupidez justamente es la condición de la mente del hombre. Los estúpidos gobiernan las naciones. No saben, ellos creen que son sabios, ¿no? Como Maduro, él cree y lo comparan con un burro. Yo estoy en desacuerdo de eso, porque el burro es un animal inteligente. Es inteligente el burro. Yo tengo respeto para el burro. Son calmados. Ellos no hacen ninguna burrada. Los burros no hacen burradas. Pero personas como Maduro y otros más hacen semejante cosa porque justamente son personas cuya mentalidad está totalmente desfigurada, ¿no? Efesios 2:1 al 3 dice, y esto es un texto muy bueno, Efesios 2:1 al 3. Yo lo voy a leer aquí. Si lo tiene, sígame. Efesios 2. ¿Dónde está? A ver. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se da cuenta? Cuando estábamos muertos, Dios nos da vida. Eso se llama justamente la parte monergista de la salvación. Ahí no dice que Él nos dio vida cuando hicimos profesión de fe. Él primeramente nos trae a la vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que causa el pecado, muerte. Dos, en los cuales, en esa situación de muerte, anduvimos en otro tiempo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos zombies? Los seres humanos son los verdaderos zombies. El zombie justamente son muertos en vida. Ahí dice, estando muertos. Y Pablo dice, en los cuales ustedes andaban. Entonces, si estoy muerto, ¿cómo andaba? Claro, porque era un muerto espiritual. Hay muchos muertos que caminan, están sin Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. Ahí. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo. Quiere decir, viviendo como se vive en este mundo. ¿Cómo se vive en este mundo? Un mundo, pues, donde no siguen la ley de Dios. Ya ven, una prueba de que no hay libertad o libre albedrío, porque dice, seguían la corriente de este mundo. Bueno, el que tiene libre albedrío no va a seguir la corriente de este mundo, pero sigue como borrego. ¿Qué más dice? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, conforme quiere decir que la vida del mundo se rige de acuerdo a los postulados del príncipe de este mundo, de Satanás. Se rige en base a eso. No hay libre albedrío. No hay libre albedrío porque el que está muerto espiritual le sigue a Satanás. Aunque él diga, no, o yo no creo en el enemigo, yo no creo en Satanás, es mito. Eso no importa. Eso no importa. A Satanás no le importa si cree en él. Lo que le importa es que él les gobierna, crean o no en él. Dice el espíritu, o sea, el príncipe de la potestad, que ahora trabaja, operar es trabajar, ¿en dónde? En los hijos de desobediencia.
¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Versículo 3. Nosotros que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, un hijo de desobediencia vive de acuerdo a su carne. Carne significa su voluntad totalmente desfigurada. ¿Se dan cuenta? No tiene libre albedrío. Porque el hombre, como dice ahí justamente Pablo, que es desobediente, vive de acuerdo a su carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea que él sigue la voluntad de su naturaleza caída. No tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío. Esta es una gran refutación. No existe el libre albedrío. Y dice, y de los pensamientos, o sea, su mente, que dice Pablo, Romanos capítulo 1, les entregó a una mente entenebrecida. Les entregó. O sea, la mente del hombre dice, yo soy sabio. Pablo dice, se hicieron necios. O sea, que no piensa, cree que es sabio, ¿no? Si tú vas y le dices a un mundano, oye, pero qué sabio eres tú, bien inteligente, te va a decir, sí, 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 yo soy sabio, gracias por reconocer mi sapiencia, ¿no? Claro, es más ignorante que, bueno, no quiero compararlo al burro porque hemos dicho que el burro no es ignorante. Pero en fin, eh, la naturaleza humana afecta la mente del hombre. Entonces dice, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. Aparte que eran hijos de desobediencia, eran hijos de ira lo mismo que los demás. ¿Cuáles son los demás? Pues los que están sin Cristo. Los que están sin Cristo. Entonces Pablo vemos ahí una conclusión de lo que vemos es que no existe el libre albedrío. Ahora, mucha gente entiende mal y dice como que no existe el libre albedrío. Por ejemplo, ahorita yo decidí estar escuchándole y yo usé, es que no habla de eso. Cuando dice no libre albedrío no está diciendo que si tú vas, porque mañana voy a la escuela, mañana voy a hacer eso y fíjese que sí lo hice. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, voy a agarrar esta botella, lo agarré, lo pongo aquí. ¿Ya ven? Tengo libre albedrío, ya lo hice. Es que no se está refiriendo a ese libre albedrío. Se está refiriendo al punto de vista moral desde el estándar de ley que viene a ser la ley de Dios. Que viene a ser la ley de Dios. Entonces, desde ese punto de vista moral, en cuanto a la ley de Dios, no tenemos libre albedrío. Si tuviéramos libre albedrío, Jesús hubiera dicho a su padre, mira, papá, yo ya no tengo que ir abajo porque todos ellos tienen el poder y la capacidad de elegir el bien. Así que sería una pérdida de tiempo que yo vaya y muera en la cruz cuando ellos lo puedan hacer sin mí. No, hermano. Por eso vino Jesús. Porque el hombre puede tener las buenas intenciones y tal vez hará una, dos, pero el punto de vista moral, dice Santiago, el que transgrede una parte de la ley, transgredió toda la ley. Y claro, transgredemos todos los días la ley. No hay nadie que pueda decir, hoy día Hoy día no he quebrantado la ley de Dios, gloria a Dios, no he quebrantado, no he quebrantado, soy feliz. Bueno, el que dice eso también orate, bien orate, porque quebrantamos la ley de Dios, ya sea en palabra, conducta, pensamiento. Por eso dice Juan, el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Y si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces todos los días tenemos que confesarnos, ¿no? Entonces, ya vimos eso, pero después dice otra cosa, sigamos leyendo, dice, después del uno, tanto que la muerte eterna ha tenido y tendrá poder y dominio sobre lo que no ha sido, no son o no serán regenerados desde arriba. Esta frase es muy importante porque está hablando acerca del poder de la muerte. Ahora, el poder de la muerte, en lo que está hablando aquí, no está refiriendo necesariamente a la muerte física, porque es obvio, todos vamos a morir, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, ah, todos vamos a morir en alguna forma. Aquí está hablando del aspecto espiritual de la muerte, cómo la muerte
mató nuestro espíritu. El que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Entonces la muerte, dice, tiene dominio y poder sobre todos aquellos que no han sido regenerados de arriba, o sea, nacidos de nuevo. Eso es la regeneración, nacer de nuevo. Ahora, Knox explica qué es la regeneración. Dice, la regeneración se produce por el poder del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que la regeneración está relacionado al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo, que nos regenera. Y dice, obrando en los corazones de los elegidos de Dios una fe segura en la promesa de Dios. Esto es bien importante porque aquí no está hablando de una fe cualquiera, está hablando que inclusive el Espíritu Santo crea fe en nosotros, los elegidos, no en todos, solo los elegidos, crea fe para que una vez esa fe que cree en nosotros, podamos creer en Jesucristo. Por eso que cuando se dice, cree en Jesús, bueno, pues tú le estás hablando a una piedra. Tú te vas a pasar 90 años diciendo a la piedra, cree en Jesús, y la piedra es piedra. Al menos que sea regenerado por el Espíritu Santo, con fe. Entonces esa persona no va a esperar que tú le digas crea, va a buscar a Dios y va a creer en Jesús. Eso explica por qué muchos creen y otros no. Tú puedes estar hablando a tu papá, mamá, vecino, tío, abuelo, por años, y no te va a hacer caso. Tú le puedes matar los mejores argumentos apologéticos. A él no le va a interesar absolutamente nada, quien sea, porque no tiene la fe de creer. Es el Espíritu Santo que va a poner fe en su corazón para que esta persona crea. Y dice, la regeneración se produce por el poder del Espíritu Santo en los corazones. Dice, según la promesa de Dios, revelada en nosotros en su palabra. ¿Cuál palabra? Las Escrituras. Por medio de la cual aprendemos o agarramos a Cristo Jesús, con las gracias y los beneficios prometidos en él. La Escritura, entonces, la Escritura, la Biblia, la que tiene usted, nos revela el plan de Dios para la salvación. Y es a través de la Escritura que conocemos a Jesucristo, cuando el Espíritu Santo aplica esa enseñanza en nuestro corazón. Entonces, el conocer a Cristo es crecer en gracia. El conocer a Cristo, crecer en gracia. Y conocemos a Cristo por la Escritura. Hay otros versículos que dicen, por ejemplo, Romanos 5, 14. Abramos la Biblia en Romanos 5, que dice Romanos capítulo 5, 14, dice así, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Mire, ahí está, reinó la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Entonces tenemos aquí que, ¿por qué está Moisés? Porque lo que Pablo está hablando acerca de las dos dispensaciones de la gracia en Abraham y cuando dio la ley de Moisés a Moisés. Entonces Pablo está demostrando que el pecado, el resultado de la muerte, del pecado, que es la muerte, inclusive estuvo antes que Moisés reciba la ley, por eso dice desde Adán hasta Moisés. ¿Qué más dice? Dice el 21 el mismo capítulo dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, vida eterna mediante Jesucristo. Entonces vimos como dice ahí, mire, el pecado reinó para muerte, para muerte. O sea, quiere decir todos tenemos que morir. Romanos 6:23, un capítulo más adelante, si usted voltea la página de la Biblia, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, o sea, quiere decir el resultado del pecado es la muerte. Entonces vemos ahí también de que el pecado trajo consigo la muerte. Juan 3:5, eso está en el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que antes de entrar al reino de Dios,
debemos de nacer de agua y del Espíritu, un nacimiento espiritual, no nacimiento físico como lo entendió Nicodemo, sino espiritual para entrar al reino de Dios. Juan 5:1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Perdón, a Romanos 5:1, no es Juan 5:1, me equivoqué, creo que miré mal, mis lentes me traicionaron, disculpe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación nos pone en amistad con Dios. ¿Y cómo somos justificados? Por la fe. Por la fe. Eso nos trae la paz con Dios y por lo tanto nos justifica. En Filipenses 1:29, que dicen, este es el último texto que tenemos. Filipenses 1:29 dice así la bendita palabra de Dios, porque a vosotros, cristianos, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, esta es una promesa, pero es una promesa que a muchos no les gusta. ¿Cuál es? Que en Cristo vamos a padecer, o sea, vamos a sufrir, ¿no? Muchos esperan algo, una promesa de triunfo. Y claro, ya tenemos la victoria en Cristo, pero ahí la promesa es justamente una promesa de sufrimiento. ¿Se imaginan que uno dice, cuál es la promesa de Dios que te agrada más? Nunca escuché que alguien diga, bueno, me gusta la promesa que voy a sufrir siempre. La mayoría es, bueno, la promesa de sanidad, salvación. Y sí, hay esas promesas, pero no nos olvidemos que otra promesa es que el que quiera vivir en Jesús piadosamente va a padecer, va a padecer. Así que entonces con esto terminamos esta entrada referente al pecado original en la Confesión de Escocia. Y como dije, es breve, pero nos da la idea de lo que se enseñaba en las iglesias reformadas y hasta ahora en cuanto al tema del pecado original. Estúdienlo y mediten en los pasajes que hemos visto. Bueno, entonces así de esta forma terminamos, hermano. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso y que hayamos aprendido hoy tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Hasta el próximo viernes, primero Dios, de acuerdo a su voluntad. Amén.